¿Cuál es el diezmo y la ofrenda verdadera? Acerca de esta doctrina existe mucha confusión e ignorancia, sobre todo en este tiempo en el que parece que la salvación de Dios está a la venta. Millones de personas que aman a Yeshua están siendo engañadas por Satanás y por un puñado de personas, a su vez engañadas por él, que se hacen llamar pastores, ministros y profetas, hombres y mujeres de Dios. Son aquellos que comandan las iglesias apóstatas y paganas, es decir, las iglesias que dicen con la boca adorar y obedecer al Mesías Yeshua, pero que al observar sus frutos se hace evidente que no siguen la palabra original, la sana doctrina. No es algo nuevo ni del dominio privado que la religión y Dios mismo es el negocio más rentable que ha habido y que hay en la tierra. Solo somos seres humanos, es decir, polvo y miseria. Además somos ignorantes y débiles, y por si fuera poco, mentirosos, envidiosos, soberbios, orgullosos, miedosos y fornicarios. Es natural que personas con semejante descripción necesiten de algo o de alguien en quien confiar y creer. Todos sin excepción necesitamos creer. De igual modo, todos necesitamos adorar a algo o a alguien que nos ofrezca la seguridad, la protección, la esperanza y la justicia que este mundo inhóspito e inclemente es incapaz de darnos. Es por esta razón que el negocio de la fe es tan fructífero en términos económicos. Efectivamente, si lo más fácil es pagar por las cosas, ¿por qué no también pagar por la salvación de Dios, por medio de las ofrendas y los diezmos? Hoy más que nunca vemos cómo este virus mortal que hay en cada ser humano, la codicia, está haciendo estragos en nuestras vidas y en el mundo entero, pero especialmente en la iglesia del Dios vivo, Yeshua. Lo que en este artículo nos interesa es denunciar y hablar de la codicia y avaricia que hay dentro de esas iglesias que dicen conocer a Jesucristo. Más especialmente estoy hablando de aquellos que predican la Biblia con la finalidad de enriquecerse, a los que les importa poco o nada la vida espiritual de sus congregados y supuestos hermanos. Lo primero que tenemos que apuntar es esto: Dios no vende su amor y su salvación. En otras palabras, la salvación y el conocimiento de Dios no se pueden comprar a ningún precio. El Espíritu Santo no está a la venta. Lo cierto es que la doctrina de los diezmos y las ofrendas la encontramos en el Antiguo Testamento. Ya Jacob había prometido diezmar para Dios: de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Recordemos antes a su abuelo Abraham, quien le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Tomaría mucho tiempo y espacio hablar del papel que los diezmos y las ofrendas representaban para el pueblo de Israel, especialmente en la antigua ley. Bástenos decir que el valor y concepto del diezmo, el que propiamente empezó con Abel, con el correr de los siglos fue perdiendo su esencia, pureza, santidad y sentido original, hasta que llegó a convertirse en lo que hoy vemos en las iglesias que no tienen la sana doctrina, o bien en donde no está el Espíritu Santo. Esas congregaciones en las que los diezmos y las ofrendas ocupan un lugar central en las predicaciones y los sermones. Debemos saber que detrás de todo esto no solo está la codicia de los eclesiásticos y líderes religiosos, y aún la nuestra, sino que está Satanás mismo. Dice la Biblia que para ser libres hay que conocer la verdad, es decir, hay que conocer por fe la revelación del Espíritu Santo. Hay algo fundamental que es necesario saber, algo que no solo nos revela la esencia de lo que es la verdadera ofrenda y el verdadero diezmo, sino además muchos aspectos de la ley o el viejo pacto. Algo que poco o nada se habla en las iglesias, las que se conducen legalistamente y viven por ley, no por la gracia de Cristo. La obra a la que me refiero es el cumplimiento perfecto y final de la ley de Moisés que llevó a cabo Yeshua, el Mesías de Israel, con su muerte en la cruz y en su resurrección al tercer día. Todos sabemos o deberíamos saber que el Antiguo Testamento constituye una promesa hecha por Dios hacia los seres humanos. Así también debemos saber que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. La promesa, a fin de cuentas, es la venida del Mesías a la tierra. En una palabra,
el Viejo Testamento es una promesa que se cumple, o mejor dicho, que se empieza a cumplir a partir del Nuevo Testamento, es decir, a partir de la primera venida de Yeshua a la tierra. Esto es algo que no se puede entender plenamente sin la revelación que el Mesías le dio al apóstol Pablo. En cartas como Gálatas, Romanos y Hebreos se nos revela la causa y razón por la que la ley fue dada a Moisés. Es necesario que sepamos que la ley no fue introducida al mundo con el propósito de justificarnos, sino todo lo contrario. La ley fue dada al mundo con el propósito de someternos a todos los seres humanos bajo pecado y condenación por transgresores de la ley. Es necesario que sepamos que Dios dio la ley no solo para que conozcamos que somos malvados, pecadores y miserables inútiles, sino que además, y esto es muy importante, la ley fue dada para mostrarnos que somos incapaces de cumplir con las demandas de la ley. Resumiendo este importante punto, la ley fue dada para que nos demos cuenta de que no podemos cumplir la ley justa, santa y perfecta de Dios, la ley que le dio a Moisés, sencillamente porque el pecado, o mejor dicho, la ley del pecado que mora en nosotros, nos impide y se interpone para que la podamos cumplir. Quizá te preguntes qué tiene que ver todo esto con las ofrendas y los diezmos. Lo primero es que comprendas y recuerdes estas palabras de Cristo. De manera que la ley de Moisés solo era un ayo temporal hasta que llegara la simiente de la mujer. Este es el Mesías de Israel, Jesucristo, el que aparece ya desde el libro de Génesis. Él es el único capaz de cumplir con la ley de Dios. Una vez cumplida la ley por Cristo, la Iglesia de Dios, es decir, nosotros, no tiene por qué estar sujeta a la ley y a las ordenanzas antiguas, todo lo cual era sombra y figura de lo que había de venir. Jesucristo, que es el Mesías de Israel, es la verdadera ofrenda y el verdadero diezmo. Esa es la respuesta al título de este artículo. Dios manifestado en carne, humano y Dios al mismo tiempo, por increíble que parezca. Por lo tanto, es el único capacitado para poder cumplir con todas las exigencias y demandas de la ley en sustitución por nosotros, que somos incapaces. Además, es el único capaz de absorber las maldiciones y la condenación que la misma ley de Moisés prescribe sobre los transgresores. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto es lo que debemos entender. La Iglesia de Jesucristo ya no está bajo la ley de Moisés, ni es juzgada más por ella para condenación, sino todo lo contrario, para justificación y vida eterna. Todo aquello que era tipo y figura en el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento alcanzan su dimensión y realidad eterna. Por ejemplo, el Shabbat o el día sábado del Antiguo Testamento, el que ningún ser humano pudo y puede cumplir perfectamente delante de Dios, ha quedado cumplido por Yeshua en la cruz. Ahora nosotros, es decir, su iglesia, vivimos en el sábado o Shabbat eterno, el cual es el Mesías, viviendo cada día y a cada momento en el descanso y reposo espiritual, el que nos da el Espíritu Santo de Cristo. Lo mismo sucede con los diezmos y las ofrendas. Aquellas ofrendas y diezmos que eran materiales, animales, granos, dinero y objetos, han quedado cumplidas todos ellos por medio de Cristo. Vanamente creemos que Dios espera de nosotros dinero, buenas obras y sacrificios. Nada de esto nos sirve sino estar arrepentidos por nuestros pecados y dispuestos a apartarnos de Él, viviendo en guerra en contra de Él, venciéndolo a cada instante por el Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo. Es a través del apóstol Pablo que Yeshua nos explica la naturaleza de la verdadera ofrenda y diezmo. Se trata de nosotros mismos, nosotros que componemos el cuerpo de Cristo en la tierra, nosotros que somos su iglesia, somos la ofrenda y el diezmo que debe ser entregado diariamente a Cristo, al gran sumo sacerdote, pastor y obispo de nuestras almas. Todo esto en culto voluntario, movidos por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como vemos, la ofrenda y el diezmo no es dar dinero o algún objeto material, sacrificio, manda o promesa. La ofrenda que Yeshua espera de nosotros somos nosotros mismos, una ofrenda que debe ser consumida diariamente en el altar, que es la cruz de Cristo.
El tipo perfecto en el Antiguo Testamento lo encontramos en Isaac, hijo de Abraham, el padre terrenal de la fe y de todos los creyentes genuinos. Esto significa que hay que empezar a dejar de hacer nuestra voluntad, es decir, nuestras obras. Quiere decir comenzar a vivir en juicio, muriendo a la carne, atando las obras infructuosas de la carne por medio del Espíritu Santo. En una palabra, viviendo en amor, lo que es igual a vivir venciendo el mal con el bien. Abraham e Isaac somos nosotros al mismo tiempo. Abraham ofreció en sacrificio a su hijo unigénito, al hijo de la promesa, y con ese acto se crucificó a sí mismo. También nosotros debemos subir todos los días, cada mañana y cada instante al monte Moriah, lo que en sombra y figura representa a la cruz donde murió el Mesías en Jerusalén, y sacrificar a Isaac, es decir, a nosotros mismos, a nuestra criatura vieja, al viejo hombre, a nuestra voluntad, la que está viciada y vendida no solo al pecado, sino también a los deseos y placeres del mundo. Ahora ya lo sabes. Si quieres dar ofrenda, comienza con ofrendarte a ti mismo. Deja de creer que pagando diezmos y haciendo ofrendas y buenas obras te vas a salvar o que Dios te va a favorecer más. El que tenga oídos, que oiga.